tema de hoy. Buenos días, hermanos. Espero hayan tenido una buena semana. Vamos a continuar con los estudios de Marcos. Mi semana fue muy intensa de trabajo, así que vamos a ver qué tal nos va ahora con la palabra del Señor en Marcos capítulo 11. Y voy a leer aquí la versión de las Américas que traigo. Y conforme la voy leyendo vamos a ir haciendo algunos comentarios de lo que está sucediendo aquí. Por fin el Señor llega a Jerusalén y vamos a encontrarnos con la bondad de Dios y la severidad de Dios. Nos vamos a encontrar con un pasaje muy alegre al inicio, pero a la vez muy triste. Un pasaje donde se va a mostrar la bondad de Dios para con aquellos que aún y cuando han estado sufriendo la severidad de los hombres, las injusticias de los hombres, todavía esperan en su bondad y claman por su salvación. Pero la severidad de Dios para con aquellos que abusando de su bondad han estado siendo injustos y van a recibir el juicio del Señor de una manera severa. Para unos va a ser el Señor piedra de edificación y para otros piedra de tropiezo, piedra que si cae sobre alguien lo desmenuza. El pasaje va a empezar citando el Salmo 118 y va a concluir citando al Salmo 118. Desde la entrada triunfal a Jerusalén hasta la parábola de los labradores malvados en el capítulo 12. Y cada una de las secciones están hablando de la misma situación y va a ser una situación que nos va a quedar más claro. Tal vez al inicio no nos quede tan claro con una parábola, pero hay diferentes palabras del Señor para poderlo dejar más claro. El Señor va a tomar una tradición de los profetas de hacer acciones simbólicas, pero va a quedar muy claro luego para nosotros también. Así que voy a empezar leyendo en la Biblia de las Américas. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos. Esta es una situación geográfica importante. Viene del norte, viene de Jericó. A la derecha está el monte del templo y ahí se ve Jerusalén y el monte del templo. A su izquierda él va a ver el monte de los Olivos, ¿sí? Y pasa por estas ciudades. Betfagé es la casa de los higos, Betania la casa de los frutos. Por eso vamos a ver ahorita la maldición de la higuera que no tiene higos. Va a la casa de los higos a buscar higos, a la casa de los frutos a buscar fruto. ¿A qué creen que va a subir al Monte Santo? A buscar santidad, ¿sí? A la casa de misericordia, ¿qué va a buscar? Fruto de misericordia. A la casa de oración, ¿qué va a buscar? Fe, fruto de fe. No va a buscar cueva de ladrones. Y va a encontrar con que la higuera no tiene higos y con que la casa de oración no tiene oración, sino ladrones adentro. Entonces, esta ubicación es una ubicación profética. Se nos decía que el Mesías, cuando viniera, iba a poner un pie sobre el Monte Santo y otro pie sobre el Monte de los Olivos y lo iba a allanar, lo iba a exprimir, iba a hacer un camino llano para que todos pudieran llegar al Monte Santo, para que todos pudieran llegar a Él. Cuando viniera el Mesías, iba a allanar el camino para la salvación, pero también ahí iba a emitir sus juicios. Él va a venir a buscar fruto y va a emitir un juicio. Y aquí está, entonces entrando, no es nada más porque Marcos quiere mencionar estas dos ciudades,
Este es el lugar donde el Mesías va a venir y va a emitir sus juicios. Y los dos montes los va a pisar y van a humear. Vamos a ver eso, o lo vimos allá en los profetas menores, lo tenemos en las profecías, ¿verdad? No lo trataremos ahorita. Pero este es un lugar mesiánico. Y ahí le dice a sus discípulos: id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado, en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien nos dice: ¿por qué hacéis eso?, decid: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. El Señor lo necesita para cumplir con su profecía. Está haciendo toda la entrada del Mesías. El Mesías que viene es el rey que va a emitir juicio, es el rey que va a salvar, es el rey que viene montado como un rey justo, pacífico, humilde, sobre un asno. Ese es el rey que viene. Y está haciendo todo esto simbólicamente para cumplir las profecías. Alégrate, hija de Sión, porque ahí viene tu rey. Y esa es la manera de entrar. No nada más es entrar a Jerusalén. La manera en que va a entrar a Jerusalén es importante. Las formas importan, porque está cumpliendo profecías. Está cumpliendo todas las profecías y él va a llegar ahí como rey. Ese era un camino sinuoso. Ahí, cuando venía agua del norte, bajaba lo que llamaban eso el torrente de Cedrón. Entonces, entre el monte del templo pasan y suben al monte de los olivos, está ahí el torrente de Cedrón. Es un camino sinuoso que se llenaba de agua cuando venía la corriente fuerte y llegaba a desbordar luego en el Jordán y seguía hacia el Mar Muerto. Ustedes lo van a escuchar muchas veces. Por ejemplo, David dice que cuando su hijo se rebeló contra él y lo quería matar, cruzó llorando el torrente de Cedrón con lágrimas, triste. Ahí es donde el Señor de Jerusalén va a cruzar el torrente de Cedrón al monte de los olivos, a su noche triste, como hijo de David, a llorar por la ciudad y a orar por ellos, por su último momento donde va a ser apresado y llevado a Jerusalén, ¿verdad? Y ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y esta es la cita del Salmo 118. Vamos a verlo ahí en el Salmo 118, y vamos a ver solamente la sección del 15 en delante. Cuando ellos iban subiendo a Jerusalén a adorar al Señor, normalmente ellos subían entonando estos últimos salmos llamados aleluyas. Estos salmos los iban entonando de subida y terminaban en alabanza al Señor, ¿verdad?, cuando llegaban a Jerusalén. Y voy a leer aquí del versículo 15 en delante: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. Esta era la oración que ellos hacían en la cautividad. Ellos, después de haber sido llevados cautivos, castigados por el Señor, ellos oraban al Señor: Rahem, ten misericordia. Y ellos decían: ten misericordia de Sión, ten misericordia de Jerusalén, ten misericordia de tu templo grande y santo, ten misericordia de la casa de David. Y cuando decían eso, ten misericordia, decían: actúa con tu diestra potente.
con tu diestra poderosa. Sálvanos, sálvanos ahora, te rogamos, ten misericordia. Esa es la oración que ustedes van a ver en Nehemías 9, en Daniel 9, es la oración que hacen cuando dice que Daniel oraba 3 veces y abría su ventana que daba a Jerusalén. Él no estaba orando por sus necesidades personales, él estaba diciendo: Rahem, ten misericordia de nosotros y haznos volver, suspirando por regresar 3 veces al día. Rahem, 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 ten misericordia de nosotros, Dios del pacto, actúa con tu diestra poderosa. Y entonces dice, la diestra del Señor hace cosas poderosas, y está hablando de la salvación. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Me castigó gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia. Muy bien, si viene a la casa de los higos, va a buscar higos. Si van a abrir las puertas de la justicia para entrar a Jerusalén, va a buscar gente justa, fruto de justicia. Abridme las puertas de justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. ¿Quién subirá al monte santo? ¿Quién estará en el monte del Señor? Y nos lo repite el Salmo 15, el Salmo 24. ¿Quién es aquel que subirá? Limpio de manos, puro de corazón. Eso es lo que va a buscar. Ese es el fruto que va a buscar. Y se va a encontrar como con la higuera sin higos. Se va a encontrar con una cueva de ladrones, sin justicia. ¿Quién es aquel que morará en su lugar santo? Y están subiendo ahí hacia el monte santo. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Bueno, aquí vamos a ver el cumplimiento. La piedra que desecharon los edificadores es Jesucristo crucificado, rechazado, muerto, sepultado. Ha venido a ser cabeza del ángulo, es nuestro Cristo resucitado, glorificado, ascendido en gloria. Por un lado, rechazado; por otro lado, se ha convertido en piedra del ángulo. Lo vamos a ver un poquito más adelante, porque con esta frase va a terminar esta sección. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y nuevamente, este es el día que hizo Jehová, no está hablando de mi cumpleaños, aunque es bonito celebrarlo. No está hablando tampoco del día de hoy, como algunos dicen: bueno, el ayer ya es historia, el futuro no sabemos, el hoy es el presente. Y es un tipo de existencialismo que se ha metido entre el cristianismo, pero no vamos a hablar ahorita de filosofía. Simplemente diremos que este es el día, está hablando de la salvación del Señor. El día en que el Señor nos salva. Ese es el día que estábamos esperando. El tiempo de la salvación del Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. En que ha llegado el tiempo se ha cumplido y llegó la salvación del Señor. Está hablando de la diestra poderosa del Señor actuando, y le dice: oh Jehová, sálvanos ahora. Este es el Hosana. Sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar, es decir, a aquel que tiene misericordia. Mi Dios eres tú, y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esto es lo que están haciendo. Hosana era un clamor por ayuda, pero después se convirtió como en un viva llegó el Salvador. Entonces la palabra Hosana, de ser de un grito de auxilio de alguien que está muriendo y que necesita ayuda,
se convirtió en un grito de júbilo de alguien que está viendo que ya llegó y que nos va a salvar. Y se convirtió en un viva, llegó el Salvador, ¿sí? Entonces, de un grito desesperado se convirtió en un grito esperanzador. Y es lo que están aquí gritando: sálvanos, sálvanos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es el Mesías, este es el Rey que estábamos esperando, manso y humilde, que viene a salvarnos. Este es el Rey que necesitamos. Y fíjense lo que hace entrando a Jerusalén. Hay varios lugares o varios niveles de santidad según los judíos, dependiendo de en qué parte estabas. Por ejemplo, en la tierra de Israel, ellos tenían 10 grados de santidad. La tierra de Israel es más santa que todos los demás países. Entonces, ir a Israel ya es ir a Tierra Santa, ¿sí? Ahora, en segundo lugar, están las ciudades amuralladas de Israel. Esas son más santas. Por ejemplo, los leprosos eran expulsados de las ciudades amuralladas, vivían afuera. Adentro era más santo, no se permitían leprosos. Número 3, la montaña del templo. Ahí es más santo todavía. Ahí no entran los hombres y las mujeres que padecen flujo. Entonces tenemos Israel, tenemos las ciudades amuralladas como Jerusalén, y tenemos la montaña del templo, más santo todavía. La empalizada es todavía más santa. Ahí no pueden entrar los gentiles, ni tampoco los que se han contaminado con cadáveres. Luego viene el atrio de las mujeres. Ahí es todavía más santo. No pueden entrar nadie que haya tocado, que no se haya tomado su baño de purificación en ese mismo día. Solamente los que se han purificado. En sexto lugar tenemos el atrio de Israel. Ahí no pueden entrar nadie que haya, ninguno que no haya hecho expiación por sus pecados puede entrar ahí. Luego tenemos el séptimo, el atrio de los sacerdotes. Ahí solamente pueden entrar las personas normales, judíos, cuando hay que imponer las manos sobre el sacrificio, para la inmolación o para agitar el sacrificio. Luego tenemos la zona entre el vestíbulo y el altar. Ahí no pueden entrar los que tienen un defecto corporal, no sé, tuerto, cojo, manco, no pueden entrar. Luego tenemos el lugar santo. Ahí todavía es más santo. Y luego teníamos el lugar santísimo. Ahí solamente el sumo sacerdote, el día de la expiación, de acuerdo al protocolo fijado, no podía hacer lo que él quisiera. Entonces teníamos niveles de santidad, y el Señor Jesucristo va entrando a la ciudad santa. Ahí va entrando el Mesías. Y notemos muy bien en el capítulo 11 de Marcos, versículo 11, qué es lo que hace ahí. No dice nada, pero a la vez dice mucho. Y entró en Jerusalén y llegó al templo, y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. ¿Qué vio? Llega el Mesías y no se va directo con el rey. No se va a derrocar al rey, se va al templo. Y entra hasta el templo y mira alrededor y se va. Marcos no nos lo dice. Otros pasajes sí nos narran cómo el Señor llora por Jerusalén, cómo el Señor suspira por ellos, cómo el Señor se conmueve, cómo el Señor ve una religión vacía, y cómo exclama: oh, si tan solo supieras lo que hoy es para tu paz. Y ahí no hay lugar para él. Aunque es ya avanzada la noche, se va. Cruza el torrente de Cedrón y se va hacia Betania con sus amigos, con sus discípulos, a dormir allá. No se queda en Jerusalén. Más claro,
al día siguiente. Lo que le hace a la higuera está hablando de Jerusalén. El Señor no vino nada más para hablar con una higuera. Está siguiendo la tradición de los profetas, y lo que le dice a la higuera se lo está diciendo al pueblo de Israel. Lo que le hace a la higuera se lo está diciendo a la religión de Israel. Lo que le hace al templo se lo está diciendo a ellos. Son acciones simbólicas. No vamos a decir, ay Señor, cuánta maldad, ¿por qué se metió con la pobre higuerita? ¿Les causa compasión la higuera? Que el Señor la maldice y se seca hasta la raíz. Y podemos decir, bueno Señor, es que no era tiempo de higos. La higuera tiene una justificación, no era temporada. Pero nosotros tenemos justificación. Le podremos decir al Señor, bueno Señor, es que no era tiempo de justicia, no es temporada de santidad, viniste en un mal momento, de veras que Señor, yo sí quiero hacer algo por mi vida espiritual, pero ahorita soy joven y debo de vivir, ya que madure un poco. Ahorita estoy criando hijos, estoy trabajando mucho, de veras Señor, yo sí quiero hacer algo por el bien de mi alma, pero ahorita tengo mucho trabajo, no es temporada Señor. La higuera tenía una excusa, no era temporada. Pero nosotros podremos excusarnos de decir que no es temporada de misericordia, o no es tiempo de amar, o no es temporada de justicia. ¿Realmente la higuera era la pobrecita higuera? La higuera son los labradores malvados. Y así ya no nos causa compasión ni ternura la higuera. Cuando podemos ver que la higuera son los mismos labradores malvados de la última parábola, sabemos por qué se seca y la maldice. Vamos a leer este pasaje. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, ese es el templo, ese es Jerusalén, se ve de lejos con muchas hojas, pero sin fruto. Fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella no encontró más que hojas. Cuando entró al templo, después de mirar a todos lados, salió para Betania con los 12, no encontró más que hojas. Ahora la higuera tenía una excusa, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y era una maldición para una religión vacía, hueca, cuyo templo iba a ser destruido piedra por piedra hasta quedar solamente el muro de los lamentos. Nunca jamás coma alguien fruto de ti. Qué intenso. Si leemos el párrafo solito decimos, ay Señor, ¿por qué te ensañas con la pobrecita higuerita? Pero si leemos todo el pasaje, ese era el Mesías que venía con bondad y severidad. Bondad para aquellos que todavía esperaban en su bondad, que aunque hubieran sufrido la severidad de los hombres, esperaban en su bondad. Pero severidad para con aquellos que, abusando de la bondad de Dios, oprimían al prójimo, maltrataban a la viuda, al pobre, al huérfano. Los iba a tratar con tal severidad porque a todos sus mensajeros los habían golpeado, maltratado y matado desde temprano y sin cesar, a todos los profetas. Y al final dijo el Señor, enviaré a mi hijo, quizás tendrán de él respeto. Y ahorita vamos a ver qué es lo que dicen las autoridades religiosas con el hijo. ¿Y tú de parte de quién vienes? ¿Cuál es tu autoridad? A eso se atreven a preguntarle. Si no queda clara
Si no queda clara la maldición de la higuera, veamos lo que sigue, que también es una acción profética, pero que nada más imagínenlo con la carga emocional con la que se debe de hacer. Agarrar un azote de cuerdas y empezar a agarrar a riatazos a todos y tumbar mesas. ¿Con qué intensidad y qué carga emocional? Ustedes no lo pueden imaginar tranquilo al Señor, ni sonriendo. Digo, lo más cercano tal vez pudiera ser yo imaginarme a mi mamá cuando ella era chiquillo y andaba jugando en el patio y ella estaba trapeando y que quería yo pasar con lodo en los tenis y agarraba la chancla, la intensidad de mirada. Entro más tarde cuando ya y me limpio, que no me quede nada de lodo, si no, no puedo entrar, está trapeado. Imagínense ahora la intensidad en el rostro del Señor para agarrar a chicotazos a la gente. Digo, si hubiera un consejero como los de hoy en día, les diría, tranquilo maestro, Señor Jesús, tranquilo, no lo visceralices, vamos a privilegiar el diálogo, vamos a platicar. Eso dicen hoy, ¿verdad? Porque los mexicanos no estamos muy acostumbrados a las expresiones intensas. Nos asustamos pero ¿era necesario hacer eso? Vamos a leerlo. Marcos nos lo explica con pocas palabras y va a la acción. Dice Marcos 11:15, llegaron a Jerusalén, lugar santo, y entrando Jesús en el templo más santo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. ¿Les provoca compasión los vendedores ambulantes en el templo aquí? Leen este pasaje, Señor, por favor, se están ganando la vida, pobrecitos, están vendiendo aquí sus mercancías, sus animalitos. ¿Será? ¿Será que eran tan pobrecitos y que habría que tener compasión de ellos? ¿Por qué tanta intensidad? A esto llegó El Salvador, volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La profecía decía que el Mesías iba a venir a limpiar el templo de los gentiles. Según la profecía, los gentiles se habían apoderado de Jerusalén. El templo había sido profanado por gentiles. Iba a venir el Mesías, iba a agarrar un chicote, iba a echar a todos los gentiles fuera. Y aquí el Mesías llega, agarra el chicote y echa a los judíos fuera y les dice, dejen que entren los gentiles. Estaban teniendo todas estas ventas. Imagínense, ¿dónde dijeron? ¿Dónde vamos a poner la vendimia? ¿En el patio de las mujeres? No, las mujeres. ¿En el patio de los varones? No, ¿cómo? ¿En el patio de los sacerdotes? No. ¿Dónde creen que lo pusieron? En el patio de los gentiles. Y se supone que los gentiles ahí podían entrar, llegar y orar. Esto es lo que decía Salomón en la dedicación del templo. Primera de Reyes 8 dijo, Señor, y cuando los gentiles que viven muy lejos escuchen de tu fama, de tu glorioso nombre, ellos van a venir desde lejos y van a llegar a esta casa a orar a ti. Y van a saber que tú eres el Dios verdadero que contesta la oración, que estás cercano a nosotros, que muestras misericordia. Y esta va a ser casa de oración para todas las naciones. Y ellos dijeron, no, pues los gentiles hay que se queden a un lado y que oren si pueden entre la vendimia, entre el mercadito, ahí sí pueden orar, hay que oren. Y aquí el Mesías, sorpresa, los echa fuera a ellos y dice que tienen que entrar los gentiles. Bueno, los gentiles ahora ya no venimos a la reunión de oración tampoco, ¿verdad? Aunque el templo esté abierto, decimos, no, yo en mi casa oro solo. Pero ellos peregrinaban a la casa de oración. ¿Sí?
Y el Señor, encendido con esta intensidad, dice que hay un celo que le consume, intenso, fuerte. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Y cuando atardecía, solían salir fuera de la ciudad. Nuevamente, no había lugar para el Señor en Jerusalén, y atravesaba el torrente de Cedrón y se iba otra vez hacia Betania con sus amigos. Aunque ya atardecía, emprendía su camino. Ahora, llega la siguiente mañana. Ya entró a Jerusalén, era domingo de Ramos. Ya salió de Jerusalén, regresó y vio a la pobre higuera el lunes. En ese lunes también agarró de chicotazos a la gente y volcó mesas con una carga de intensidad, no sencillo. Si quieren saltarse estos pasajes, sáltenselos si quieren, pero no podemos ignorar la severidad del Señor. Uno no puede jugar con el Señor, uno no puede continuar pecando, ofendiendo al Señor, agraviando al prójimo y pensar que nada va a ocurrir. Podemos saltárnoslos. Estos pasajes están en el tono de la epístola a los Gálatas, que por eso a veces se escuchan como que Francisco es muy intenso al hablar de Gálatas. Están en este tono, en esta intensidad. Día siguiente, martes. Por la mañana, cuando pasaron, vieron la higuera seca desde las raíces. No es una higuera que iba a abonar, no es una higuera que iba a podar, no es una higuera que iba a necesitar más cuidados, sino una higuera que fue seca, no dejándole un tronquito para que retoñara, sino hasta las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió diciéndoles: tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando la higuera se seca? ¿Qué queda por hacer cuando el templo es maldito, como esta higuera, y se seca? ¿Qué queda por hacer cuando el templo, la casa de Dios, donde Dios va a escuchar nuestras oraciones, nuestras plegarias, y donde Salomón oraba: Señor, cuando tu pueblo peque contra ti, porque no hay hombre que nunca peque, vamos a pecar, cuando pequen van a venir a este templo y aquí van a orar y van a pedir perdón? Aquí la oración implica perdón, restauración, perdón de pecados. Una vez que ellos fueron dejados a la cautividad, ellos habían recibido muy bien el mensaje del profeta Isaías, muy claro, que decía: no es que Dios no escuche la oración, ni el brazo del Señor se ha cortado, la diestra del Señor sigue haciendo poderosas maravillas, sino que el pecado ha hecho división entre ustedes y Dios, y ha ocultado su rostro de ustedes, les ha vuelto el rostro y no oye sus oraciones. Y el lugar donde iba a oír esas oraciones de arrepentimiento era ahí, en el templo. Es a donde iban a venir. Y ahora el templo está maldito, va a ser destruido. Más adelante vamos a ver que el velo es rasgado en el lugar santísimo. La gloria del Señor
como en el tiempo de Ezequiel, abandona el templo, pero ahora no va a ser la gloria del Señor que él ve en visión, que se va del monte santo al monte de los olivos y sube. Ahora va a ser nuestro Señor Jesucristo que se va y sube, pero les dice, así como me vieron subir, voy a bajar y voy a regresar, haciendo esa misma salida. Ahora de regreso va a ser, pero abandona el templo. Ya no lo hace el Espíritu Santo, sino simbólicamente el Señor Jesucristo dice, me voy, abandono el templo. Ahora, ¿a dónde? ¿Qué se puede hacer si la religión ha fracasado y el templo lo van a cerrar? Se fue hasta las raíces y el Señor les dice, ustedes crean, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Perdonen y entonces serán perdonados. Este es el mensaje de Isaías 1. No sé si recuerdan cuando vimos Isaías hace como 3-4 años. Isaías 1. Y el ejemplo que les estaba dando yo era de la ira de Dios, mencionada ahí. Y les decía que para que un pueblo hubiera hecho a Dios enojar, a Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, para hacerlo enojar hace falta mucho. Ellos habían colmado la medida de tal manera que cuando ya el Señor muestra su ira es porque habían llegado a un extremo. Y entonces les estaba diciendo, no me traigas tus sacrificios, no ores a mí. Porque simbólicamente lo que estaba diciéndoles a Isaías, tienes a tu prójimo del cuello y le dices a Dios, Rajen, sálvanos. La oración era, liberta a tus cautivos, desátanos. Ellos decían, ten misericordia de Sión, ten misericordia de Jerusalén, ten misericordia de tu templo grande y santo, ten misericordia de la casa de David. Y decía, desata a tu pueblo, perdónanos, salva a Israel, desátanos. Y el juego de palabras aquí con la palabra perdón, la palabra perdón lleva esa idea de desatar. La palabra perdón les está diciendo, mira, tú no ores a mí que te desate, primero desata a tu prójimo, como decía Isaías 1, déjalo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Pero primero déjalo. Primero suelta a tu hermano y ahora sí hablamos. Y si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Va a haber perdón en el Señor, pero primero suéltalos. En aquel entonces decía la imagen, aquella ilustración de, no sé si es real o ficticia, me parece ficticia, pero yo nunca he sido cazador, que decía que cazaban a los monos, cierto tipo de mono, poniéndole unos cacahuates en una vasija, y entonces cuando el mono metía la mano se llenaba de cacahuates y no podía salir y quedaba atrapado, y venía el cazador a echarle la red y él no soltaba los cacahuates. Si los soltaba podía salir y escapar, pero no los soltaba porque quería llevárselos. Y entonces prácticamente la idea de Isaías es, mira, yo te voy a libertar, pero primero suéltalo. No, es que no lo quiero soltar. Bueno, pues entonces ahí te vas a quedar, ¿no? Pero si lo sueltas, por eso les dice, ustedes perdonen. Vas a orar aquí por ser liberado, primero libera. Primero suéltalo y entonces sí. No, pero es que eso es imposible. Yo no puedo pedir perdón, yo no puedo soltar, yo estoy ya habituado. Es como una montaña, ten fe y esa montaña se allanará para que puedas pasar el camino allanado del arrepentimiento. No, me gusta más pensar que esto se refiere a que el Cerro de la Silla se vaya al mar. Pero yo pedir perdón, no, eso sí es más difícil. Y nos gusta mejor pensar en que queremos mover el Cerro de la Silla, ¿verdad? Pero no remover nuestro orgullo y pedir perdón. Restituir. El perdón bíblico no es en muchas formas
el perdón que nosotros acostumbramos a practicar hoy en día. El que se acostumbra hoy en día, y más en tiempos de redes sociales, es perdón a todos, por si acaso los ofendí, y ahí les envío un perdón masivo, ¿verdad? Ese no era el perdón bíblico. Ve tú con tu hermano, ay, tengo que hablar con él. No, mejor le hago una notita porque yo no quiero hablar con él. La idea era verlo cara a cara. No, yo mejor le escribo una nota y se la dejo. Ese no es el perdón bíblico. El perdón bíblico incluye restitución. Yo sé que hay muchas cosas y muchas maneras en que los seres humanos ofendemos y que no hay restitución. Dañamos de tal manera que ya no hay cosas que restituir. Hay cosas donde sí, que son bienes materiales, dinero y demás, pero hay daños que no se restituyen de ninguna manera. No hay manera de hacerlo, simplemente pedir perdón y esperar que el otro perdone, porque no hay. El perdón bíblico incluía restauración, reconciliación. No decir, bueno, yo ya lo perdoné, ¿hablaste con él? No, yo lo perdoné acá en mi corazón. Bueno, esa es una fantasía de nuestros tiempos, pero no es el perdón bíblico. Yo lo perdoné acá en mi corazón y allá él. Ese no es el perdón. El Señor les dijo, deja ahí tu ofrenda en el altar, mira, ve primero, encuéntrate con tu hermano, hablen del asunto, reconcíliense y entonces vienes. Es como decir, primero suéltalo y después hablamos. Primero, ese es el camino. Esta lección que está aquí no es una lección aislada de la oración. Algunos piensan que este pasaje está mal aquí porque habla de la oración. Y ¿por qué me está hablando de la higuera maldecida, del azote de cuerdas y cómo echa todo del templo? Y luego de repente me habla de la oración. ¿Qué tiene que ver? Bueno, está hablando de esto. Cuando viene la severidad de Dios, es el tiempo de arrepentirse. Si viene la severidad de Dios y estás con vida, quiere decir que estás con vida para arrepentirte. Está haciendo lo mismo que hizo el profeta Jeremías. El profeta Jeremías lo podemos ver en su profecía o solamente en el libro de Lamentaciones, en forma resumida. Primero llora con el pueblo. Imagínense, habían sido destruidos, habían sido quemados, habían sido maltratados, los jóvenes muertos, las mujeres violadas, llevados cautivos, todos los más fuertes llevados cautivos, los pobres, los cojos, los ancianos ahí dejados, y muchos cuerpos regados en la ciudad, niños llorando por sus mamás que están ahí tiradas a media calle sin sepultar. Aquello es una destrucción total. Y Jeremías les dice, en primer lugar, llora con ellos. Lean Lamentaciones. Y llora, y llora, y llora, y dice, mis ojos lloran y son como ríos que salen de lágrimas. Ved si hay dolor como mi dolor que ha sucedido a mi pueblo. El Señor llora por Jerusalén. Antes de azotarlos, llora por ellos. Pero no solamente llora, sino que después les dice por qué están ahí. Y les dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Se laméntese por su pecado. Están ahí por su pecado. Y al hacerlo vindica a Dios. Y dice, Dios es justo, Dios es fiel. Dios es fiel a su pacto. La culpa no es de Él. Los infieles al pacto fuimos nosotros. Es lo que les dice Jeremías. Llora con ellos, pero les muestra la causa, su pecado. Pero no solamente les muestra la causa, les dice qué van a hacer ahora. Arrepiéntanse, porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Hemos disfrutado de la severidad de Dios, pero quedamos vivos para arrepentirnos. Si quedamos vivos, es para arrepentirnos, así que vuélvase cada uno a Jehová. Ponga la boca en el polvo, es decir, arrepiéntase.
clame al Señor. Y después de llorar con ellos, decirles que es por causa de su pecado, y después de mostrarles qué es lo que deben de hacer, les deja con una palabra de esperanza. Una palabra de esperanza, y lo van a ver al final de Lamentaciones y en varias partes donde les dice: el Señor no desecha para siempre, antes si aflige también se compadece. Hay esperanza, pero solamente por este camino del arrepentimiento. Es lo que les va a decir el apóstol Pedro cuando ellos están llorando y dicen: ¿pero qué hemos hecho? Arrepiéntanse, conviértanse, y entonces vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque ustedes han hecho todo esto. Y aquí, cuando está hablando de la oración, cuando está hablando del perdón, está hablando de esto. Cuando la higuera se ha secado, lo que necesitamos hacer es arrepentirnos. Y el arrepentimiento genuino lleva consigo frutos de arrepentimiento. Es decir, suelta primero a tu prójimo. Deja de hacer el mal. En el tiempo de Isaías les dijo: tienen las manos llenas de sangre. Primero suelta a la viuda, al oprimido, al extranjero. Ese es el primer fruto de arrepentimiento. Ya Juan el Bautista les había dicho: ahí viene el Mesías. Y que viene el Mesías significa dos cosas: que viene con bondad y que viene con severidad. Así que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Casa de oración. Y la oración es: Rajel, ten misericordia de nosotros. Cuando dice: crean que ya lo han recibido, no está hablando de cosas materiales, no está hablando de que tú vas a orar por todo lo que se te antoje y te va a venir. Está hablando de perdón, de restauración, de comunión, de volver al Señor, y todo eso te será concedido. Está hablando de la restauración en el Mesías, una restauración espiritual y física y en todo sentido aún. Y dice: les será concedido, es decir, que cuando ustedes se arrepientan, ahora sí pueden venir y acercarse al trono de la gracia, donde ya Dios no los va a ver con ira, con el rostro inflamado, sino con bondad. Como decía la bendición: que el Señor te mire con agrado, que el Señor resplandezca su rostro sobre ti. En Jesucristo el Señor nos mira con bondad, con amor, con compasión. Y llegaron las autoridades y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Quién te dio la autoridad para hacer esto? Y él les dijo: a ustedes no les interesa saber eso, porque si les digo que soy del cielo, ustedes como quieran no van a hacer caso, como a Juan el Bautista no le hicieron caso. Así que ni les voy a decir. Y simplemente los dejó más enchilados, porque en 2 días más lo van a capturar y va a hacer todo su proceso para morir. Ya está en sus últimos días. Pero lo peor que alteró a los líderes es lo que el Señor hizo en el templo: el hablar en contra del templo y el decir que eso iba a acabar. Eso fue como que la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y la parábola con la que cierra, la voy a leer, y traten de, si con la higuera y con los vendedores sintieron compasión, piensen que la higuera y los vendedores en el templo son estos labradores malvados, y a ver si les inspira compasión cuando escuchen lo que hacen estos viñadores. Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre, la arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia envió su siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo, y a él lo hirieron en la cabeza
y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro y a este lo mataron. Y así con otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y les envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Eso fue. Eso fue, por eso el Señor fue un chicote. Por eso el Señor hablando así a una higuera. Eso fue. Abusaron de la bondad de Dios y atesoraron para sí mismos ira. Y dijo: vendrá el Señor y los destruirá y dará su viña a otros. A otros, que ahí es donde entramos los gentiles, que no somos mejores que ellos, que también estamos bajo pecado, que no somos mejores que ellos y que también menospreciamos vez tras vez a los mensajeros del Señor, que también nosotros menospreciamos su palabra y que también podemos tener muchas excusas para no dar fruto, aun y cuando Él espera frutos de justicia por medio de Jesucristo para alabanza de su nombre. No somos mejores que ellos, pero el Señor, de algo que parecía una gran maldición, convierte esto en una gran bendición. Y la piedra que los edificadores desecharon, que ya no hallaba lugar en el templo, esa piedra vino a ser la base de un nuevo templo, de un templo con piedras vivas, de un templo que no está en un solo lugar, sino disperso por todo el mundo, de un templo a donde pueden llegar de todas partes a adorar al Señor, a reunirse con fidelidad, a escuchar su palabra, a vivir y desarrollar una vida cristiana. Esa piedra que desecharon se vino a convertir en la piedra de una nueva iglesia. Dice otra vez el Salmo 118: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Eso es sorprendente. El desecho en piedra angular. Sorprendente. Eso es lo que es maravilloso a nuestros ojos. Lo que dice el Salmo 118 está hablando de eso, de la salvación del Señor por medio de aquel que para todos fue desechado, pero para Él es escogido. Para muchos es despreciable, pero para los que creen Él es hermoso. Y ahí se edifica su iglesia. Sobre Él se va edificando la iglesia, y ahora es casa de oración para todas las naciones. Es casa donde las naciones pueden venir a arrepentirse delante del Señor. Hay un camino de salvación. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio del Señor, que Él tiene misericordia de nosotros, y ahí podemos orar a Él. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y dejándole se fueron. Ahora ahí termina con ellos yéndose, ¿verdad? Derrotados. Se fueron. Se dieron cuenta de que hablaba de ellos. La iglesia del Señor sigue creciendo. Con piedras vivas, nos va a decir el apóstol Pedro, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Y de la iglesia también Dios espera fruto. Misericordia, sí, justicia. Tenemos aquí las virtudes cardinales también. La madurez espiritual se manifiesta, dice, en fe, esperanza y amor.
que son las mismas virtudes del Antiguo Testamento, sobre la humildad, sobre la misericordia y sobre la justicia, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros desarrollemos esa vida. Él espera eso. No espera venir y solamente ver hojas. Sería muy triste que dijera, el Señor vino y entró, vio para todas partes y se fue. Esa era la parte triste que vio en el templo. Aquí prácticamente está cerrando el templo de Jerusalén. Y yo sé que algunos dicen que va a haber un tercer templo, porque no logran ver que ese tercer templo es el Señor Jesucristo, el fundamento, que es en la iglesia. No logran ver ese cumplimiento en el Señor, que Él es el templo y que a Él acudimos. Y todo aquello que dice Primera de Reyes 8, léanlo con calma ahí en su casa. Y cuando venga esto, y cuando venga el hambre, y cuando vea la sequía, y cuando no tenga trabajo, va a venir a este templo y ponga ahí Cristo. Y orará a Él y Él oirá. Y cuando venga la enfermedad, y cuando venga, va ahí. Y cuando no pueda tener hijos, va ahí. Y cuando peque, va a Cristo. Y cada vez que diga que va al templo, usted ponga, va a Cristo. Y vea a ver qué dice el pasaje. ¿Qué es lo que dice ese pasaje? Aquí se van a reunir ahora en Cristo. Bondad y severidad. ¿Qué experimentamos nosotros en nuestra vida? Si estamos experimentando severidad y estás aquí, aún ahí en medio de la severidad hay misericordia y Dios te llama al arrepentimiento. Si estás experimentando la bondad del Señor, ese es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en Él. ¿Qué día? El día en que Él nos salvó en Cristo, en que vino el cumplimiento del tiempo y Cristo vino a salvarnos. Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese es el Señor. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos por tu inmensa misericordia, por tu bondad. Ayúdanos a no ser nosotros complacivos con el pecado, a no estar tolerando en nosotros cosas que te ofenden, a no ser ligeros y abusar de tu bondad, de tu benevolencia, de tu paciencia, que podamos conducirnos con temor delante de ti todo el tiempo de nuestra peregrinación, que como hijos obedientes te honremos y que disfrutemos de esta bondad que tú tienes para con nosotros en Jesucristo, que veamos el ejemplo de la higuera y temamos, y que busquemos honrarte a ti, que quitemos de nuestra vida las excusas para no atender el bien de nuestras almas, que es estar cerca de ti. Ayúdanos, Señor, contra las tentaciones de este mundo y todas las cosas que quieren ahogar la fe y la vida cristiana en nuestro interior, que quieren adormecernos o llenarnos de otras cosas para descuidarte a ti y no buscarte como el principal motivo de afecto, de gozo en nuestra alma. Que podamos tener sed de ti y venir a ti diariamente a saciarla. Que cada vez que tengamos calor recordemos, tengo sed de Dios, del Dios vivo. A Él vendré y me presentaré. Tengo sed de encontrarme en adoración en la iglesia del Señor, en oración, en desarrollo de una vida de fe, de esperanza, de amor. Ayúdanos, Señor, también a compartir el Evangelio con otros, que otros también puedan conocerte. En el nombre de Jesucristo. Amén.
donde tenemos ahora la Santa Cena, ¿verdad? Si quieren pasar, por favor, con los elementos. Y mientras vamos a tener un tiempo de oración en lo personal, un tiempo de confesión de pecados, de orar al Señor, quien es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y de renovar a Él nuestros votos, renovar ante Él nuestros votos de consagración, ahí en lo personal.